Casa de Papel? Lo mejor de Casa de Papel fue el efecto sorpresa que nos dio a todos, ¿eh? Una serie española que ha triunfado tanto en el mundo, es esto. Lo mejor en general ha sido la experiencia brutal, la vivencia desde el principio hasta el final de lo que ha significado en nuestras vidas hacer una serie como esta. El elenco, el equipo técnico, todo el mundo, la familia entera. Eso es lo mejor que he vivido en 3 años, tener esa familia a mi lado, apoyándome. Y hemos pasado lo bueno, lo malo, todos juntos, y eso es un regalo del cielo. Yo creo que lo mejor ha sido el aprendizaje espectacular que he ido viviendo como actriz y como persona, y el ir cada día aprendiendo un poco más y celebrando cada secuencia que llegaba para mi personaje. Ha sido un aprendizaje a nivel profesional y a nivel personal. Y lo mejor, como yo siempre digo, de estas cosas es el camino recorrido, ¿no? Y al lado de con quien lo haces. La ficción, por el trabajo de muchos de nuestros compañeros, yo diría todos, ¿no? Pero nos hemos reunido mucha gente con un amor por el curro alucinante, con mucha ambición, con mucha entrega, que nos ha permitido pasar mucho susto, pero también volar en algunos momentos de una forma preciosa. Hombre, pues yo creo que toda la experiencia que hemos vivido, ¿no? de cómo ha traspasado fronteras y cómo de repente todas nuestras vidas han tomado un giro a nivel laboral, a nivel social, a todos los niveles, que bueno, pues tenemos una vida muy diferente, así que es lo que me llevo. En mi caso, trabajar con Álvaro. Qué guay, habéis hecho buen también. Sí. Los compañeros, sin duda. El viaje, de apostar por algo diferente, por algo honesto y tan macarra como esto. El equipo. Sé que esto es como muy típico decirlo y demás, pero es que es verdad. O sea, la Casa de Papel es la Casa de Papel gracias al equipo que hay detrás de la Casa de Papel, ¿no? Nosotros estamos todo el día hablando, todos. 2 años después tiene muchísimo mérito. Y yo creo que esto va a ser así para siempre. Entonces me llevo a mis compañeros. Lo mejor de la Casa de Papel, sin duda, los compañeros. Pues lo mejor, pues mira, todo esto, esta locura, formar parte de esta cosa tan enorme, y luego también lo mejor ha sido para mí como actriz poder hacer una cosa que no había hecho y poder hacer acción y poder estar en una serie que es como un cómic. Ha sido muy divertido también, muy diferente, trabajar así, rodar así. Como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y dime que ha sido, no lo peor, pero bueno, lo más duro, lo más complicado. Bueno, lo más duro es que cuando uno quiere hacer algo grande, al final hay que poner mucho en el asador, ¿no? Y rodar acción es cansadísimo. Da pena dejar de estar con los compañeros, ¿no? Pero yo creo que ha terminado cuando tiene que terminar. Las cosas cuando se alargan demasiado no son buenas. Y creo que ha sido perfecto incluso esto, ¿no? Es un rodaje que todo, o sea, todo sucede como en muy pocos días, entonces, pero de rodaje son 8 meses o 9, entonces hay que estar todo el rato como con una intensidad y luego físicamente también es agotador. Es que a lo mejor para una página o 2 de guión pues estamos 2-3 semanas. Cuando terminé la Casa de Papel, creo que sale en el documental. Lo celebré mucho porque dije, estoy viva. O sea, suena un poco melodramático, pero era así, ¿sabes? O sea, como que esta gente que hace esta serie está muy loca, tío. Muy loca, te lo digo. Y ya llegó un momento que decía, chicos, peso 48 kilos, o sea, esto no puede ser. Entonces, cuando terminé, fue como un gran alivio de decir, he sobrevivido a la Casa de Papel. Se ha llevado mucho de nosotras y de nosotros esta serie, pero también nos ha devuelto mucho, entonces yo me quedo con todo eso. Que se acaba porque es verdad que, mira, lo acabo de comentar, si de mí dependiera, es verdad que las historias tienen que terminar porque si no cansas y aburres, ¿no? Y saturas a la gente, pero yo en este proyecto me hubiera quedado a vivir. Para mí lo más duro ha sido la despedida de Tokio realmente, porque yo creo que de todos los compañeros que tengo es una persona con la que cogí muchísima afinidad y muchísimo cariño, y saber que me iban a tocar otros 5 capítulos en los que no la iba a ver ni un solo día, a mí hubo algo que me entristeció muchísimo. Lo más duro, el rodaje. El rodaje de la Casa de Papel ha sido infernal. ¡Wow! Han contado que la 5ª temporada es lacrimógena a tope. Eso me lo tendrás que contar tú a mí cuando la veas. A ver qué tal. O sea, Kleenex, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo creo que la 5ª temporada, efectivamente, como temporada en sí,
yo recomiendo verla seguida, el volumen 2 recomiendo verlo seguido del volumen 1, porque creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo más. Sí, yo creo que está hecho para que lloréis. Sí. Bueno, una parte mucho más emocionante que la primera parte. Creo que una parte que se fija más en la experiencia de cada personaje, con lo que está pasando, ¿no? Cómo lo vive, y creo que es más emotiva. Si la primera parte, digamos, del volumen 1 fue completamente adrenalínico y muy bestia, este es totalmente demoledor emocionalmente. Que la gente lo vea con un paquete de Kleenex. Hemos entrado aquí para cumplir una misión, acabar con este atraco. Y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos su señal. Dudo mucho que podamos salir de casa. Tú me sacarás de aquí. Lo prometiste y lo harás. ¡Policía! Ya saben que estamos aquí.